El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora en cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuamos siempre Hechos de los Apóstoles, todo este tiempo de Pascua, y veíamos cómo habíamos ya empezado este segundo viaje de Pablo, y San Pablo es el que recibe aquella visión: ves a Macedonia, y allí van a Macedonia, y viene esta escena donde oficialmente se bautiza a la primera europea. Esta europea es Lidia, esta vendedora de púrpura, a lo cual ellos van hablando, van proponiendo el Evangelio, y esta dice adoradora del verdadero Dios, o sea, judía, y esta judía decide hacerse cristiana y es bautizada, y aún hoy allí todavía o conservan o se reinventan, no importa demasiado el lugar, allí en Macedonia donde fue bautizada, y allí se celebra este bautizo de este primer cristiano europeo, al menos en teoría. Digo en teoría porque hay muchas dudas, no sobre el texto no sobre Lidia que fuera bautizada, faltaría más, sino sobre si había cristianos ya en Europa. De hecho, podría ser muy bien que entre aquellos muchos bautizados, que eran aquellos peregrinos de Pentecostés, si os acordáis, la primera gran predicación de Pedro, donde muchos que venían a la fiesta son bautizados, y podría ser muy bien, hay muchas posibilidades de que algunos judíos de Roma estuviesen en la fiesta, y se explicaría así por qué habían cristianos en Roma antes de que lleguen los apóstoles a Roma, que fueran fruto de esos primeros cristianos bautizados en el momento mismo de Pentecostés, que después volviesen a su casa. Y de entre ellos podría haber, o al menos los que después hubieran tal vez bautizado a Aquila y Priscila, aquellos cristianos que se encontrará San Pablo cuando llegue a Éfeso, expulsados de Roma. Por eso esos inicios de la Iglesia romana, de la Iglesia europea, son oscuros, porque no nos dan todos los detalles, los hechos de los apóstoles, sino que hemos de ir deduciendo de lo que más o menos se puede entender de otros detalles de hechos de los apóstoles. El caso es que el Evangelio empieza en Europa, empieza en Macedonia, empieza en Grecia, y se va desarrollando hasta llegar hasta nosotros. Esos son los primeros pasos. Mientras que el Evangelio de hoy ya nos está preparando a la gran fiesta, no de este domingo que celebraremos la ascensión del Señor, sino del otro domingo que celebraremos Pentecostés. Y es que nos habla ya del Espíritu Santo. Cuando venga el defensor, dice Jesús en esta última cena que vamos leyendo de San Juan, cuando venga el defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Aquí hay todo un lenguaje que en la historia de la Iglesia ha creado problemas. Si os acordáis, el credo dice: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Aquí nos lo dice el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Y aquí esto generó problemas porque el credo de Nicea decía esto que dice hoy justo este texto de San Juan: el Espíritu, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. Y no dice y del Hijo.
Será después cuando los papas añaden el famoso homoousios, aquel que procede del Padre y del Hijo. Y eso creará problemas con los ortodoxos, que dirán que nosotros hemos cambiado el credo, cuando el mismo texto de hoy nos lo dice claramente de quién procede el Espíritu Santo, el que yo os enviaré, o sea que procede también del Hijo. Pero eso son discusiones nimias, a veces solo de nombres. Lo que a nosotros sí que nos importa es que Jesucristo nos promete que Él nos enviará el Espíritu Santo, que este Espíritu Santo, igual que el Hijo, procede también del Padre, o sea que es Dios mismo. Como si dijéramos, estamos en la época del Espíritu Santo. Sí, Cristo se nos hará presente ahora en la Eucaristía, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Sí, Cristo es el Señor y Salvador, pero toda la actuación de Cristo hoy es por medio del Espíritu Santo. De ahí que algunos papas han insistido en los últimos años, en el último siglo, en que tengamos más en cuenta toda la acción del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos muchas veces los sentidos, necesitamos imaginar las cosas, verlas, y así el Espíritu Santo como un espíritu cuesta mucho de ver y de alguna forma de visualizar en nuestra vida. Y es lógico que toda nuestra devoción sea hacia aquel que se ha hecho hombre por nosotros, a Cristo. Lo decía muy bien Santa Teresa, ya que celebramos los 500 años, que al Padre se llega por Cristo y se llega por la humanidad de Cristo, porque nosotros somos hombres y así necesitamos visualizar, necesitamos los sentidos para poder llegar a Dios. Desde nuestra humanidad llegamos a Dios y nada mejor que la misma humanidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para poder llegar hasta Él, pero con la plena certeza de que nos envía el Espíritu Santo, que hace que Cristo mismo continúe presente en medio de nosotros y que Dios vaya iluminando a su Iglesia en medio de todas las dificultades y a veces de las aparentes contradicciones en tantas cosas, pero Él sigue siempre presente. Dice, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo está para precisamente representarnos de nuevo, presentarnos siempre a Cristo, y para que así nosotros demos testimonio de Cristo, porque Él, el Espíritu Santo, es unido indefectiblemente para siempre con Cristo. ¿Por qué nos lo dice? Pues lo dice para que no nos tambaleemos, no perdamos la fe. Aunque nos expulsen, dice aquí, de las sinagogas, lo hará San Pablo cuando no es todavía San Pablo, que empezará a expulsar los cristianos de las sinagogas, y eso durará mucho tiempo. Y él mismo después será expulsado muchas veces de las sinagogas cuando se convierte a Cristo. Incluso dice, cuando llegue el momento en que matando a los cristianos se crean que dan gloria a Dios. Y eso, cuando uno empieza a ver la historia de las persecuciones, es evidente. Muchos están convencidos que matar a cristianos en el momento en que los matan es el bien supremo, a veces en nombre de la diosa razón, a veces en nombre de otros ídolos, a veces pensando que es lo mejor para el mundo, en nombre de los diferentes dioses de ideología diferente. Nosotros sabemos muy bien que no existe más Dios que el Dios de Jesucristo, no existe más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son estas tres personas el único Dios verdadero. No hay más dioses, los ídolos no existen, son pura falsedad, pero el mundo sí que se los cree. Y por ello son incapaces pues de eliminar a los cristianos. Nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de hoy. Y dice, os digo todo esto para que cuando llegue la hora os acordéis que os lo había dicho. Quiere decir, cuando vengan todos los problemas y dificultades, podamos creer en Él. Y esto dio muchísima fuerza a muchísimos cristianos que murieron mártires. Y a mí lo que más me impresiona de los mártires es que la mayoría de ellos, en el momento de la muerte, en el momento en que los matan, la sensación que da es que
la Iglesia desaparece. Es que ellos son los últimos. Parece que ya no pueda aquello recuperarse para nada. Es la eliminación del cristianismo. Y sin embargo ellos mantienen la fe sabiendo que Cristo les ha dicho que los perseguirían y que aquello no se acaba, aunque aparentemente todo se acabe, sino que por una parte ellos tendrán vida eterna y por la otra esa sangre será, como decían ya los antiguos, auténtica semilla para nuevos cristianos.